donde se acaba el mundo conocido, donde todos los espíritus llegan y se dan la vuelta porque ya han encontrado lo que buscaban. En el fin de las tierras hay un país de verde y agua al que en nuestros días llaman Galicia. A sus gentes les gusta decir que cada casa es un mundo, cada piedra tiene una historia, en cada árbol hay un misterio. Y lo mejor es que se quedan cortos. Siempre ha sido la modestia un pecado de los gallegos. La tierra del fin del mundo. El que hasta aquí ha llegado de veras a alguna parte. Acantilados blancos y negros, rías, los fiordos de Hispania, pueblos marineros, tierra donde conviven amigablemente los vivos y los muertos. Dice la leyenda que nadie sabe de quién son las islas que manchan de verde el Miño cuando marcha a su encuentro con el mar. También dice que todavía hoy se enfrentan los pescadores de uno y otro lado porque no se sabe dónde empieza Galicia y termina Portugal, ni de quién son las aguas que unen y separan estas dos tierras hermanas de dos reinos distintos que alguna vez fueron el mismo. El Miño es el rey a uno y otro lado de este paraje de castillos, de esta frontera de agua, que como todas las fronteras tiene su misterio, su gloria y sus contrabandistas. Para empezar, los de aquí no la llaman frontera, la llaman simplemente arraya, una línea de sombra que separa lo que unen el corazón y la lengua. Los arrayanos son muy conscientes de estar en el límite de las cosas, en la raya que separa la realidad y el deseo. En las dos orillas se levantan ciudades gemelas, como si nacieran del reflejo de las aguas, ciudades levantadas una contra otra. Donde los españoles alzaban un castillo, los portugueses construían otro. Dicen que la abundancia de castillos y de monjes es lo que ha hecho nacer el carácter señorial de las gentes de Arraya. Ahora, en lugar de castillos, se levantan puentes de uno a otro lado, de un pueblo a otro pueblo.
Ha sido siempre la niña bonita de la frontera. Fue colonia griega y casa de reyes para los suevos y los visigodos. Los árabes la destruyeron. Los vikingos la conquistaron. Alfonso V le dio murallas para protegerla. Pero no la protegieron las murallas, sino el orgullo de sus gentes. Eterno objeto de disputas entre España y Portugal, como un pastel delicioso por el que se pelean los niños. Hasta su catedral está fortificada. Sus torres y almenas no solo vigilan sus dos portadas, la gótica y la románica, vigilan la ciudad misma de Tui para que no se desvíe del camino, y a sus enemigos para que no lleguen nunca a sus puertas. El alma que atraviesa el camino de Santiago ya iba necesitando encontrar una montaña mágica, un bosque sagrado. El Monte Aloia es uno de los 5 parques naturales de Galicia. Los lugareños se refugiaron aquí para huir de las sucesivas invasiones, romanas, árabes, normandas, francesas y portuguesas. Y siempre fue mágico. Solo aquí, las yeguas son fecundadas por el viento y en la llamada Cama de San Julián no crece la hierba. El señor Miño continúa su camino a lo largo de las torturadas tierras de Arraya, acompañado de las quejas de los portugueses, que dicen que, casado como está con Portugal, el amor que le tiene a Galicia no tiene otro nombre que adulterio. Por fin nos encontramos en tierras de la Santa Compaña, la procesión de espectros que pasan por la noche alumbrados por luces de otro mundo. Se dice que el que la ve está viendo su propia muerte. Pero nosotros vemos solo la Serra da Groba, la antigua tierra de los grovios, de los que hablaron Plinio y Pomponio. Todo este monte está horadado por galerías secretas del tiempo de los fenicios. Piedras sagradas extraídas en las míticas islas Casitérides y traídas aquí en carros consagrados, acechan en los bosques de helechos, no sabemos si para protegernos o para conjurarnos. No asustan a las 2000 cabezas de ganado, caballos y vacas mágicas que pastan en sus cascadas. Esperan, como muchos visitantes, la llegada cada primavera de Arrapa das Vestas, que se celebrará de mayo a junio cada domingo. Los romanos creían que la yeguada era fecundada por el viento favonio, una brisa mágica que venía del mar y cuyo color tenía que ser azul. Cuando llegó aquí al Valle del Rosal, el gran navegante de Cartago, Himilcón, creyó haber hallado el paraíso terrenal. No era el primero ni sería el último en proclamar un lugar como el paraíso en la tierra. Pero andamos cada vez más escasos de paraísos naturales, y aunque han pasado 2500 años del descubrimiento del explorador africano, el Valle del Tamushe bien merece aún el nombre de Jardín del Bajo Miño. Lo más importante de cualquier paraíso terrenal son los ojos con los que se ve. El Rosal merece ser visto con los ojos de su vino,
el secreto peor guardado del valle y para los lugareños el mejor vino del mundo. Es un vino antiguo, como la historia de este valle. Los romanos trajeron el cultivo de la buena uva, pero en el siglo XII, los monjes del monasterio de Santa María de Oya, entre sus buenas obras, tuvieron la de introducir aquí la uva de Albariño, que se puso tan contenta que dejó que todos hoy en día la llamen del Rosal. Aguarda tiene el orgullo de haberle plantado cara al mismísimo Sir Francis Drake. Y no fue él el único en intentar conquistar esta villa de Castros. Piratas de Malta y otros corsarios ingleses lo intentaron, pero el monte de Santa Tecla siguió en pie desafiándoles. Muchos lo atribuyeron a los altares y las ruinas que honran a los viejos dioses de los tiempos en que Aguarda aún no existía, antes de ser fundada por unos comerciantes malteses que habían llegado aquí por error, que a menudo es uno de los muchos nombres del destino. El Miño, antes de desembocar, se hace mar. Un mar pequeño de agua dulce que se prepara para reunirse con el verdadero mar de sal. Dice Álvaro Cunqueiro: es mi Miño lucense, que aquí pone punto y final a su largo y sonoro camino. Nace en el norte, al pie del abedul, una ondeante manteliña verde, y muere en el sur, donde florece el limonero. Dicen que desde la desembocadura puede verse América, al menos con los ojos del corazón, como lo hicieron aquí tantas madres de tantos emigrantes que un día se fueron. Los monjes del monasterio de Oya se enfrentaron a los mismísimos turcos. Desde su monasterio de Santa María fueron bastión del Camino de Santiago, a la sombra de su monumental y riquísima iglesia. Lo que queda hoy del antiguo pueblo es un pequeño puerto y este muy importante monasterio. Hay un tesoro escondido tras el Cabo Silleiro, las Rías Baixas. Mucho se ha dicho sobre ellas y todo queda aún por decir. A Bayona llegó Julio César para combatir desde aquí a los herminios, un pueblo bárbaro de las Islas Cíes, porque por aquí pasó una de las vías antoninas. Dicen que había sido fundada mucho antes, en el año 140 a.C., por Diomedes de Etolia, hijo del príncipe Tideo, el legendario fundador de Tui. El 10 de marzo de 1493 fue fiesta grande. La carabela Pinta llegó a buen puerto, aquí en Bayona, al mando de Martín Alonso Pinzón, con las nuevas del éxito del viaje de Colón. Los gallegos se enteraron así del descubrimiento de una América que aún no se llamaba así. No sabían que las cosas ya no serían las mismas por Galicia, pero faltaban siglos para que los gallegos, como el salmón de sus ríos, fueran a vivir a lejanas tierras americanas, siempre con el sueño de volver, antes del final,
a sus tierras gallegas. Cada vez más importante, Felipe II la llamó llave de mis reinos y la colmó de barcos con los que defenderse de los piratas y los corsarios que la asaltaban sin cesar. Cuentan que hubo un príncipe austríaco, sin nombre, con el rostro cubierto con una máscara de hierro, encerrado de por vida en la fortaleza de Monterreal, mirando sin esperanza, cada día, a la torre del reloj o a la torre de la tenaza, que a su vez miran al puerto y a la villa. Pero ninguno de los viajeros que mora hoy día en este castillo, transformado en parador, le ha visto nunca, o ninguno ha querido contarlo. A algunos milagros los llaman rías. A la ría de Vigo, algunos le llaman milagro. Desde su entrada se ven las Islas Cíes, que son 3, como las hermanas de los cuentos. Hoy en día forman un parque natural protegido, pero de antiguo fueron visitadas, pobladas y celebradas por las crónicas de Estrabón, Plinio y Diodoro. En el siglo XIV, benedictinos y franciscanos las llenaron de monasterios, pero los ataques de piratas y corsarios, incluyendo al mismísimo Francis Drake, acabaron provocando la huida de sus pobladores. A su abrigo, que protege la ría de las tormentas atlánticas, crece el sabroso mejillón en cientos de bateas. Vigo, acusada de ser una ciudad industrial, arropada en su bonita ría, se ríe de sus detractores mientras se baña en sus hermosas playas. En Ocastro, Aguía, Berbés, Apedra, Samil, se esconde el corazón invicto de Vigo, 1000 veces abandonada y otras 1000 renacida. Una villa medieval sobreviviente de las invasiones, los saqueos, los incendios y sobre todo de la peste. En 1656, la ciudad se fortifica con murallas y comienza a parecerse a sí misma. Por el casco viejo se dejan sentir los orígenes marineros de la villa, que se hacen historia y vida en Apedra, el Berbés y la Lonja.
Es en la madrugada cuando la lonja goza de mejor vida, pero no es difícil encontrarla a cualquier hora en plena actividad. En las aguas de la ría, la pesca, que se reproducía de forma notable, fue uno de los factores desencadenantes de un desarrollo que hizo de este puerto uno de los más importantes de España. Calidad que se eleva a universal cuando su puerto transatlántico sirve de acogida a los mayores buques de carga o pasajeros que surcan los mares. Cunqueiro, poeta de Galicia y también de Vigo, la canta mejor que nadie. Decir Vigo es decir amor, ondas que van y vienen, doncellas que en el atrio bailan envueltas en una dulcísima niebla, o música que duerme tibia en el regazo de los siglos. Bajo el puente de Rande, símbolo de la modernidad, 700 metros de luz que unen dos fértiles vegas, se esconde un tesoro y el pasado de Vigo y de Galicia. Desde la Guerra de Secesión, yacen aquí hundidos por la escuadra anglo-holandesa los galeones de la Armada del Reino de España, con sus riquezas procedentes de México. Y no es leyenda, sino historia, aunque lo del oro sumergido sea más motivo de charla que posibilidad real. En Redondela, los que venían andando desde las montañas del interior veían el mar por primera vez. Algunos aseguraban que antes que el mar habían visto la coca, el mítico dragón que cada año sale del agua para cobrarse el tributo de la moza más hermosa. Varadita en la arena, como una barca pequeña pero hermosa, la isla de San Simón. Fue gueto de leprosos, espacio de poetas, nido de amor, santa y benedictina, templaria y guerrera, y hasta fue cárcel hace no tanto tiempo. Mendiño, el gran poeta de la Edad Media, la cantó. Sediame una ermida de San Simón, e cercaronme as ondas, que grandes son. Eu atendendo ao meu amigo, eu atendendo ao meu amigo. Y es que la poesía en la península comenzó con cantigas de amigo en islas como estas. Por aquí, la magia y lo sagrado se entremezclan. Un halo de misterio lo envuelve todo. La península del Morrazo es la otra orilla, a otra banda, como la llaman en Vigo. La montaña baja hasta el mar y le da un beso. Hay pueblos de pescadores que se resisten a dejar de serlo, como Moaña, que se va haciendo ciudad casi sin quererlo. Aseguran que en Cangas comenzó a predicar el Evangelio el apóstol Santiago. Lástima que otras leyendas digan que lo que llegó a costas gallegas fueron sus santos despojos una vez muerto, así que mal podía predicar, aunque tratándose de Santiago, todo es posible. Parecen más ciertas las leyendas sobre las consecuencias del ataque turco que la asoló una mañana de 1617. Les echaron la culpa a las mujeres, enloquecidas por la tragedia y acusadas de tener relaciones con el demonio, las quemaron. Celso Emilio Ferreiro inmortalizó a una de ellas, María Soliña, heroína de tantas mujeres ajusticiadas por ser fuertes. María perece en la hoguera y dice el poeta:
Polos camiños de Cangas a voz do vento xemía. Ai, que soliña que dache, María Soliña. Por mucho que el mar se nos enfade, al final acabará haciendo las paces con la ría. Por el cabo do Home, el viento llega a los abruptos acantilados de la costa de la Vela. Dicen que a veces las sirenas se escapan para llegar a Aldán, la ría perdida, y asomarse al Cruceiro de Ío, la obra cumbre del canteiro gallego Pepe das Penas. Cruz de aire contra la cruz de piedra. A alguna otra sirena le da miedo tanta belleza y prefiere volverse para el cabo de Udra hasta Bueu, el de las antiguas casonas. Bueu, donde en 1808 un catalán de apellido Domènech construyó la primera fábrica de salazón. Bueu, hogar del chipirón, del calamar, de la vieira y del mejillón. Pero sobre todo, reino del pulpo a feira, que puede hacer fácilmente que una sirena se convierta en mujer y a veces que una mujer se convierta en sirena. Marín es el centro del norte del Morrazo. El escudo de la villa marinera tiene una divisa en la que se puede leer Nostra in mare fortuna, fiel reflejo de su dependencia económica y social del mar. La villa, de eterna vocación marinera, desarrolló desde siempre una potente industria representada hoy en la flota del Gran Sol y la congeladora, que opera básicamente en las Malvinas y Marruecos. La otra imagen de Marín está ligada desde 1943 a la Escuela Naval Militar. No se sabe quién fundó Pontevedra. Pudiera ser Teucro Valiente, quien diera su nombre adulterado a la ciudad, o pudiera ser el hijo de Telemón, o puede ser Helenes. Aquí se construyó en el arrabal marinero de As Corvaceiras, por los carpinteros de Ribeira de Pontevedra, la más famosa de las carabelas, bautizada aquí como la Gallega y celebrada en el mundo entero como la Santa María. Y ella fue seguramente la primera gallega en emigrar a América. Pontevedra, la amada de Castelao. Séntome nas pedras do valado, e chanto os ollos na ría que durme entre veigas e florestas. En la plaza de la Leña hay una sombra que huye. Las calles conservan sus nombres evocadores: Ferreiría, Alhóndiga, Atrio de San Bartolomé, Plaza de Teucro, Grande de Alfayates. La ciudad fue cuna del almirante poeta Payo Gómez Charino, señor de Rianxo, que fuera con Fernando III a conquistar Sevilla. Por aquellas fechas conoció también las anclas del almirante Bonifaz. Sobreviviente de 1000 asedios enemigos, rendida por el duque de Lancaster y hostigada por Drake, el pirata. Pontevedra, refugio de sombras sin nombre o con él, como los espectros de la familia de los Churruchaos, potentados fantasmales a los que se atribuyen los castillos que están encantados. Pero las almas inquietas
muy a su pesar, cruzan el río para llegar al mar, Apoyo, que vive a la sombra de su inmenso monasterio, fundado, según dicen, por San Fructuoso, cuando llegó aquí en el siglo VI, andando sobre las aguas desde la isla de Tambo. Durante la Edad Media, el cenobio concentró el poder feudal de esta parte de la ría, y la tremenda obra cultural de los religiosos de Poio se comprueba hoy en la magnífica biblioteca y las enseñanzas sobre las técnicas tradicionales de tratar la piedra. En el monte sagrado de Castrove hay un cenobio cisterciense de piedra santa, el que Donero, caballero del siglo VII, mandara construir dentro de su propia heredad. El rey Alfonso X el Sabio narra la historia en una de las cantigas a Santa María. Con barro, el de los 30 hórreos. Estas palleiras de paja antigua juegan con los cruceros de piedra que vigilan los caminos, ahuyentando a los malos espíritus y dando ánimos a las almas temerosas. En el extremo norte de la ría, el famoso San Xenxo, en pleno valle de Salnés, protegido de los vientos, y más allá Porto-Novo, con sus casas bajas y estrechas. La playa de la Lanzada, tesoro de turistas y de gallegos casi por igual. Aquí la noche de San Juan, al abrigo de la romería de la ermita, deben las mujeres vírgenes tomar un baño de 9 olas a la hora de las brujas. La espuma marina de San Juan las hará fértiles si tienen marido y casará a las solteras. Cada 23 de junio, víspera de San Juan, en la ermita, sobre la playa, se renuevan los viejos ritos. Una ermita por la que lucharon casi a muerte, quizás impresionados por sus mágicos poderes, el obispo Gelmírez y la reina Urraca de Castilla, la de los ojos de miel. Ogrove es la península que abre la ría de Arousa. A pesar de su aroma marinero, aquí empezaron como campesinos,
luego el mar les ganó para siempre. Por el pueblo se llega a la isla balneario de La Toja, famosa por sus jabones y sus aguas termales. Dice el poeta, y el poeta una vez más es Cunqueiro: un silencio extraño y consolado, solamente turbado por el silencio de los pinos o por el mar que canta en la vecina lanzada. La bella Cambados es la patria chica de otro poeta, Ramón Cabanillas, que aquí nació en una tarde de lluvia. A ti, meu Cambados, pobre, fidalgo e soñador, que o cantareiro son dos pinares e o agarimo dos teus pazos lexendarios, dormes deitando ao sol á beira do mar. Cambados sufrió, como todos los pueblos de la ría, los ataques vikingos y árabes desde el siglo IX. Los pazos se disputan una silla alrededor de la plaza de Fefiñanes, rival de la del Obradoiro de Santiago en belleza. Cambados, tierra de los celtas y de los fenicios, que arrebataron sus riquezas de estaño y cobre. La isla de Arousa ha dejado hace poco de ser isla. Un largo puente la comunica ahora con tierra firme. Lo que no ha dejado es de ser bella. La fundó en 1441 don García Camaño Mendoza de Soutomayor, ofreciendo piedra y madera a quienes se decidieran a vivir en el burgo que él fundaba. Y llegamos a la patria del gran Ramón María del Valle Inclán, a Vilanova de Arousa, tierra de buena tierra y mejor mar. En el Pazo de Cuadrante nació el creador del Marqués de Bradomín, aquí, donde las sombras antiguas van por las cuevas de lobos y raposas. Pero no todos están de acuerdo en darle el honor de su nacimiento a Vilanova. A Pobra do Caramiñal dice también ser su cuna. El propio Valle, que supo hacer un arte de las mentiras, prefirió dejar ese detalle en el misterio. Rubén Darío escribió que Valle Inclán ha traído cosas muy misteriosas del país del sueño. Tinieblas, brillos donde crecen plantas, flores extrañas entre los escombros de los castillos, junto a las laderas de las montañas. En todo caso, cuando en 1912 decide instalarse en Galicia, lo hace en Cambados, al abrigo de la sirena de los Mariño, parte del escudo de los Bradomín, en el histórico Pazo de Fefiñanes. Fue este del Salnés su territorio literario más íntimo, el rincón entrañable donde, desde muy niño, leía cuentos de trasgos y brujas que rondaban tras las nubes plomizas. La playa de Compostela une Vilagarcía y Carril. Teño un amor mariñeiro bonito como unha rosa. Teño medo que mo roube unha moza envidosa. Carril, el pueblo de esos amores, fue entre los siglos XVII y XVIII uno de los más importantes de Galicia, puerto mercante de Santiago de Compostela. Aquí se construyó la primera línea de tren gallega entre Carril y Santiago. Frente al paseo marítimo, la isla de Cortegada, con el bosque de laurisilva más al sur de Europa, que es, como no, un bosque sagrado.
Como sagrado es el vino de Albariño y la misteriosa uva que desde el monasterio de Armenteira se extendiera por todo el valle. Hoy en la comarca de Salnés, la uva de Albariña es la reina, traída probablemente por los monjes de Cluny cuando recalaron aquí en el siglo XII. Aunque otros menos dados a atribuir todas las bondades de la vida al influjo de la religión, cuentan que el origen del Albariño es del siglo XI, cuando don Raimundo de Borgoña, esposo de la reina doña Urraca de Castilla, que tanto gustaba de las aguas termales de Caldas do Reis, habría traído de su Francia la cepa originaria de este milagro del vino. Pero otros creen que el Albariño nació aquí y que fue el Camino de Santiago el que llevó a Francia la prodigiosa uva. Un misterio que solo es capaz de resolver un buen vaso de vino de Albariño. Padrón y sus dos valles. En uno se prolonga con la risueña comarca de Amaía. En Ulla se despliega hasta el valle de Herbón. La historia de Padrón va ligada a la de Iria Flavia, la gran ciudad romana a donde llegó el cuerpo del apóstol Santiago, martirizado en Jerusalén. Pero el nombre de Padrón está para siempre unido a una de las escritoras españolas más famosas de todos los tiempos. En el cementerio de Adina, en Padrón, fue enterrada Rosalía de Castro, aunque hoy en día sus restos descansan en Santiago de Compostela, en el Panteón de Santo Domingo, al que fue trasladada en 1891 y en el que la seguirían tantos gallegos ilustres. Muy cerca, en La Matanza, está la casa en la que murió y vivió varios años de poesía y lágrimas. A Rosalía le dedica uno de sus 6 poemas gallegos otro poeta muerto trágicamente, García Lorca. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Y seguimos en tierras fértiles de literatura, porque en Iria Flavia fue a nacer un 11 de mayo de 1916 Camilo José Cela, de madre inglesa y padre gallego. Pronto se convertiría con obras como La familia de Pascual Duarte o La colmena en uno de los escritores más controvertidos y célebres de nuestro país. Los escándalos y la gloria le acompañarían hasta el Nobel de Literatura. Y es que si hay alguna tierra de historias, una tierra de literatura, esta es Galicia, la tierra de los imposibles, donde los vivos comen con los muertos. Y don Camilo descubrió a hombres lobo, sacristanes huidos, almas en pena, curas y meigas, fornicadores y beatas y muchos personajes más que vagaban de cruceiro en cruceiro buscando un escritor que los escribiera. También Rianxo presume de prosistas, poetas y hombres de letras, como Rafael Dieste, Brea Segade, Manuel Antonio, Rogelio Pérez, pero sobre todo del gran Castelao, que ejerció de médico aquí, en su villa natal, aunque la posteridad le iba a conocer como político, escritor y dibujante. El nombre de Rianxo evoca a una de las más famosas canciones gallegas, la Rianxeira, compuesta en Argentina por emigrantes procedentes de Rianxo y dedicada a la Virgen, cuya talla, realizada en 1773 por Fray José de Santiago, puede aún visitarse en el santuario de Nosa Señora de Guadalupe.
El paisaje marino de las Rías Baixas está sembrado de bateas, donde se cultiva el mejillón como si fuera una planta. Es el mejillón, la flor del mar gallego. Sin él, no se comprenderían ni las costas sembradas de bateas, ni las mesas exquisitas, ni la mirada de las bateadoras. En el antiguo lugar de Cima de Vila está la actual Vila de Boiro, entre el monte y el mar, como toda Galicia. La Villa de la Niebla, porque Boiro significa niebla, y niebla quiere decir desde siempre misterio. Y la niebla y el misterio se extienden también a la belleza brusca del río Barbanza, que se precipita final y vertiginosamente en Apóbrado Caramiñal con otro amigo río, el río Pedras. Por aquí existió una ciudad que fue barrida por las aguas. Cuentan cómo una princesa sacó agua de un pozo sagrado, pero prohibido, que daba la inmortalidad a quien la bebiera. La muchacha probó el agua y quedó hechizada, y su encantamiento no se rompió hasta que una enorme ola se llevó la ciudad, dejando una laguna donde estaba el pozo. Hoy están aquí las dunas de Corrubedo, dunas vivas, móviles. Corrubedo es parque protegido y alberga un tesoro privilegiado. Garzas, cormoranes, chorlitos, becacinas, halcones y cernícalos. Y también los sollozos del alma de la princesa, que algunos dicen oír entre las dunas y la laguna, al filo de la medianoche, lamentando su vida eterna. Las piedras sagradas hablan de una tierra de bienes, pero también de males que hay que conjurar. Venganzas, asesinatos, madres solteras que abandonan a su hijo en el bosque y la Santa Compaña que un día ha de venir a buscarnos. La de Muros y Noya es la ría que se abre hasta el estuario del Tambre. En Noya está uno de los cementerios más misteriosos de Galicia. En torno a la iglesia de Santa María, se dice que fue cubierto con tierra traída en barco desde